Muchachos, bienvenidos. Vamos a tratar en esta ocasión el tema del desarrollo forzado del peralte. Esto ocurre cuando, por razones de tipo topográfico, que sucede con mucha frecuencia en nuestro medio local, se presentan alineamientos que tienen entretangencias muy cortas, entretangencias insuficientes para un desarrollo adecuado del peralte. Recuerda que para que haya un desarrollo adecuado debe haber una distancia recta entre curva y curva, al menos que permita la transición de la longitud de aplanamiento más la longitud de transición como tal. Cuando esto no sucede, entonces hablamos de un desarrollo forzado de peralte. Si bien el nombre suena un poquito inconveniente, porque pensamos que el tema de forzado significa que es algo malo. En otras ocasiones, en muchas ocasiones, es incluso más favorable hacer un forzamiento del peralte con el objetivo de disminuir la rampa relativa dependiente de los bordes, como lo vamos a ver en uno de los ejercicios que vamos a resolver. Entonces, hay un chequeo que se debe hacer para determinar si entre dos curvas se va a requerir un desarrollo forzado del peralte. Sin efectuar el cálculo por separado de cada una de ellas, simplemente vamos a hacer una verificación en términos de la longitud N de aplanamiento y la longitud L de transición del peralte. Vamos a separarlo en tres categorías. El primer caso es para curvas espiralizadas, para curvas con espiral de transición, en el cual si la entretangencia disponible, es decir, la distancia que tengo en este caso entre los puntos de terminación de una espiral y el comienzo de la nueva espiral es menor a N1 más N2, o sea, la longitud de aplanamiento de la curva 1 más la longitud de aplanamiento de la curva 2, entonces es necesario hacer un desarrollo forzado de peralte. Cuando hay curvas circulares con transición en la tangente, o sea que toda la transición del desarrollo del peralte se hace en la tangente, entonces hay que hacer una verificación y evaluar si la entretangencia disponible es lo que físicamente dispongo, que sería la distancia entre el PT, en este caso llamémoslo PT1, y el PC2. Obviamente puede aplicar pues, para cualquier numeración de PCs y PTs, pero obviamente un PT con respecto al PC de la curva siguiente, si esa entretenencia disponible es menor a la suma de L1 más L2 más N1 más N2, entonces hay que hacer una solución forzada del peralte, y se aplica lo mismo cuando tenemos una curva circular con un porcentaje de introducción del desarrollo de L dentro de la curva. Recuerde que ese porcentaje no puede exceder el 40% de L. Entonces el chequeo lo hacemos como, o la verificación es que la entretangencia disponible sea menor a 1 menos el porcentaje de introducción de L por L1 más 1 menos el porcentaje de introducción de la L2 dentro de la curva por L2 más N1 más N2. Entonces hay que hacer esos chequeos dependiendo del caso, y si esa inecuación se cumple, entonces es necesario hacer un desarrollo forzado. Hay una nota ahí que lo que menciona es que aun si esta ecuación no se cumple, en realidad es una inecuación y se tiene un valor de entretangencia disponible, pero este valor es inferior a 10 metros, resulta más conveniente plantear un desarrollo o una transición forzada de peralte, puesto que la rampa de peralte podrá ser incluso, la rampa de peralte sería el delta S de acuerdo al manual. Esa rampa podrá ser incluso inferior a la máxima para ambas curvas en un caso de desarrollo normal. Eso lo vamos a verificar con un ejemplo numérico. Entonces acá tenemos un comparativo de los diagramas de peralte. Este es el caso de desarrollo normal. Recuerden que en el caso del desarrollo normal de peralte,
acá se presentaba una sección en la cual la vía alcanzaba a llegar, ¿cierto? En este tramito de acá, la vía volvía a retornar al bombeo, una sección en bombeo, y esto lo consideramos como un desarrollo normal que podía hacerse en tangente eh, y curva, que es en este caso, por eso tenemos acá los PCs y los PTs desplazados con respecto a la meseta, ¿cierto? Que nos indicaba que de acuerdo a lo que al diagrama que venimos trabajando, este sería el punto D y este sería el punto E, ¿cierto? 1, obviamente el 1. Y acá tendríamos el D2 y el E2, ¿cierto? Porque cada diagrama, pues cada curva tiene sus propios puntos notables. Entonces decimos que es el desarrollo normal en el caso de terreno montañoso, pues que es como el más típico que venimos trabajando. Ahora, ¿cómo comparamos cómo es un desarrollo normal con respecto a un desarrollo forzado? Este esquema que están viendo ahí, ese diagrama de Peralte, es el desarrollo forzado en tangente y curva. Miren que también están desplazados el PC y el PT de ambas curvas. Ahí lo podemos ver. ¿Sí? Pero mire que acá ya no se está generando, no se alcanza a llegar o no hay una longitud recta entre curva y curva, una entretangencia. No se dispone de esa entretangencia disponible para hacer el desarrollo adecuado y permita obtener el tramito en bombeo que veíamos acá, ¿cierto? Entonces eso no se da porque no hay espacio. Recuerde que el concepto de entretangencia disponible es esta distancia que estamos mirando acá. Esa distancia físicamente no cambia. Esa sería nuestra entretangencia disponible. Listo. Analizando lo que sucede entre la curva 1 y la curva 2 en este caso. Este caso que están viendo el diagrama es el que aplica para diferentes curvas de diferente sentido. Y vamos a ver entonces ahora qué es lo que pasa en curvas del mismo sentido. ¿Cómo sería el diagrama? Sería un diagrama de este tipo. Este es para curvas del mismo sentido. Acá también es un desarrollo forzado. Mire que no hay una distancia suficiente para que el carril que subió, en este caso el borde externo que está marcado con rojo, este que está acá, no hay distancia suficiente para que él vuelva a llegar a -2 y después quedarse un tramito así en bombeo. No hay distancia suficiente para hacer esa transición. Entonces, analizándolo acá, tenemos que en el caso del desarrollo normal, pues la transición si regresa al bombeo un tramo, incluso podría llegar hasta el caso límite que se habló en la clase anterior, que podría ser incluso hasta solamente un punto. Y miren que acá no hay una transición suficiente para regresar al bombeo. Entonces es una diferenciación entre el desarrollo normal y el desarrollo forzado del peralte. Entonces esto es lo que ocurre, lo que están viendo ahí es lo que ocurre con el tema de curvas de diferente sentido. Miren que acá se presenta un solapamiento entre las longitudes de aplanamiento. Podría ser entre las longitudes de aplanamiento, incluso podrían solaparse incluso las L's. Y entonces eso ocasiona que el diagrama tenga que quedar así en esta forma. Cuando vemos el diagrama que queda así como cruzado en X es porque son curvas de diferente sentido y hay una, miren que se intercalan el borde externo que antes estaba arriba porque esta curva es derecha, entonces ahí sube, sería el borde izquierdo, sería este borde el que subió, pero en la curva siguiente ese borde ya queda acá abajo, entonces pasa a la parte inferior del, del diagrama. Lo interesante acá es analizar lo que ocurre en este sector, que es lo que pasa acá en el diagrama, cómo se eh, solapa la longitud de transición y por ende queda con esta forma el diagrama. Entonces es posible, incluso así se llame forzado, es posible que la pendiente de estas rectas, ¿cierto? Esta pendiente acá son iguales y esa pendiente
así como están viendo en el diagrama, podría incluso ser menor a los delta S, que son los que trae la norma, los que vienen en la tabla 3.6. Entonces el hecho de que sea forzado no quiere decir que sea malo, incluso podría tener hasta un efecto de comodidad en cuanto a la inclinación relativa de la rampa. Analizando el otro caso, voy a limpiar acá un poco el dibujo, analizando el otro caso, en el otro caso es para curvas del mismo sentido. Entonces acá, si vemos estas dos curvas vienen en este sentido, son dos curvas izquierdas. Por eso el borde externo en este caso, el borde externo sería este, y acá también sería el borde de la derecha, el que sube, en este caso permanece arriba en ambas curvas y sería el bordecito rojo. Pero detalle bien que acá ocurre el mismo solapamiento, ese solapamiento queda acá y resulta que hay una insuficiencia en el tramo recto, la entretangencia disponible. Recuérdese que esto es entretangencia disponible. Por ahora estamos hablando de curva circular, entonces por eso venimos hablando de PC y PT. Esta es la entretangencia disponible. Sí, esta es la entretangencia disponible y acá también es la entretangencia disponible. Eso físicamente no lo vamos a cambiar, debemos conocer las abscisas de esos puntos para poder saber cuánto es esa longitud y compararla con la sumatoria de L y N. Y entonces acá este carril, este borde no alcanza a bajar hasta -2 porque ya incluso debe quedarse constante un periodo de tiempo para después, o sea, no tiene sentido que baje hasta -2, tampoco tiene la distancia para hacerlo. Entonces, ¿para qué bajar hasta -2? A pesar de que no tenga la distancia, sí después tiene que volver a subir para tomar la curva siguiente. Entonces, ese es el diagrama que esperamos encontrar en ambos casos. Vamos a analizar ahora lo que es la geometría y la formulación matemática y geométrica para resolver el tema de peralte forzado en curvas de diferente sentido. En este caso, lo que se busca es prescindir de la transición de bombeo, o sea, la longitud de aplanamiento. El objetivo en este caso, lo que busca es encontrar el punto el punto en común que van a tener ambas rampas y ese punto lo vamos a denotar por la letra X. Vamos a llamar el punto notable X. Entonces hay que encontrar en qué abscisa ocurre esta intersección de las rampas. Listo, acá estamos, como tenemos el PC desplazado y el PT desplazado, estamos considerando el caso típico que es de rectas cortas en terreno montañoso. Es el que considera la inclusión de parte de la transición L dentro de la curva, un porcentaje. Entonces, para este caso, el procedimiento es encontrar esa abscisa del punto X, ¿sí? Conocida esa abscisa del punto X, hay varios procedimientos, pero vamos a hablar de uno pues, como estándar. Sería después de conocer la abscisa de X, calcular la abscisa, la distancia L1', y acá tenemos la fórmula. Eh, ¿Por qué tenemos dos fórmulas? Porque esta es válida, esta ecuación 1, es válida si, solo si el peralte 2 y el peralte 1 son iguales, entonces en ese caso sí utilizo esta ecuación 1, pero difícilmente eso pase. Si no pasa eso, entonces me voy a venir a la ecuación número 2, que es la que habitualmente usamos, que es L1' es igual al peralte 1 por la longitud eh, LF, que es la distancia que también la podemos conocer a partir de las abscisas conocidas del PT1 y el PC2. Tengo que calcular esta LF, entonces aparte de conocer la entretangencia disponible, que sería esta distancia de acá, porque la puedo calcular con la resta de las abscisas, a esa entretangencia disponible le tengo que sumar un porcentaje eh, de introducción en la curva 2, que sería ese porcentaje por L2 y un porcentaje de introducción
eh, en la curva 1. Entonces le sumo esos pedacitos porque la L pues ya la debemos haber calculado, ya sabemos cómo se calcula como A por E sobre delta S máximo, y C vendría siendo el valor que yo adopte de introducción en la curva, entonces es un 33%, un 20%. Entonces con eso calculamos ese LF, entonces también lo tengo, dividido el peralte 1 más el peralte de la curva 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, en este caso, eh, cuando yo ya tengo esta información, entonces puedo proceder a calcular varias cosas. Lo que es el factor de peralte forzado, que es E1 más E2, dividido la longitud de forzamiento, llamémoslo así, y también puedo calcular la rampa o la pendiente relativa, que sería la pendiente, si hacemos acá un triangulito, sería esta pendiente de estas ramas, ¿sí? De esas rectas inclinadas, que sería E1 más E2 por A, que es la distancia del eje de giro hasta el borde del carril. Lo hemos venido considerando como el ancho del carril dividido el EF. Entonces, acá está pues parte del proceso, lo mismo está indicado pues el proceso y cómo calcular el EF, pero entonces vamos a explicarlo más adelante en un ejercicio numérico. En este caso, tal como vimos en el desarrollo normal, yo puedo utilizar esta fórmula que es similar o análoga a la del desarrollo de peralte normal para calcular el peralte en cualquier punto de la rampa, bien sea en la rampa de salida de la curva 1 o en la rampa de entrada de la curva 2. Entonces, puede estar aquí, que sería la rampa de salida de la curva 1, o puede ser un punto que estuviese por acá, digamos un punto Q, por ejemplo, que estuviese en la rampa de entrada de la curva número 2. Basta con conocer la posición o la abscisa del punto X para poder determinar esta distancia, si es el caso en que está en la recta de salida de la curva 1, o conocer la distancia de P hacia el otro lado, este también sería un dp, a veces sería de Q, en este caso sería de Q, si el punto está en la otra rama. Entonces, básicamente, esta sería la formulación matemática para encontrar el peralte en cualquier punto. Entonces, esta fórmula la utilizaremos cuando se pida calcular el peralte en cualquier posición de estas rectas inclinadas que conforman las rampas. Hay unos casos especiales. Aquí pueden ver donde el PC, la ubicación del PC queda del PC2, incluso queda montado en la rampa de la salida de la curva 1. Entonces hay como un mayor solapamiento. Eh, Ahí hay una intertagencia demasiado pequeña. Incluso el punto X, en vez de quedar entre ambos puntos notables de las curvas, queda desplazado. Entonces esto generaría que la curva 2 tenga un contraperalte, haya un pedazo en contraperalte. Y eso no está bien porque todo este pedazo queda contraperalte y quedaría con una condición de inseguridad vial. Entonces esto hay que corregirlo. Aquí ya habría que corregir, hacer unas modificaciones en la geometría para resolver este problema. Entonces para resolver ese problema, entonces hay que proveer una solución en la cual las rampas tengan dos inclinaciones diferentes. Mire que la inclinación acá en esta recta 1 es diferente en este otro tramo, pese a que era la misma, inicialmente la misma rampa, pero quedan con dos pendientes diferentes, ¿cierto? Lo mismo acá esta 1 queda con una pendiente diferente a esta. Es una forma de solucionar, es un caso muy atípico, pero finalmente es un caso que geométricamente podría pasar. Y aquí van a encontrar la formulación matemática para poder hacer esa corrección. Resumiendo algunas soluciones al tema de peralte forzado en curvas de diferentes sentidos,
Entonces hay que probar, no hay una única solución, hay varias soluciones disponibles y que pueden implementarse, simplemente habrá que probar cuál es la que más conviene, cuál es la que más se adapte a nuestras necesidades. Entonces, hay una primera que generalmente se prueba, que es incorporando, introduciendo parte de la transición del peralte L de cada curva dentro de las curvas, garantizando eso sí que al menos un tercio de la longitud del arco central quede con el peralte completo. Recuerde que peralte completo no es el peralte máximo, peralte completo es el que le corresponde al radio adoptado, de acuerdo a la tabla 3.4, 3.5 que provienen de la metodología número 5 de la AASHTO. Con esta primera alternativa de solución, lo que se busca es propiciar un desarrollo normal del peralte entre esas, es decir, lo que me está quedando forzado, tratar de llevarlo de alguna manera, incorporando parte de la transición L en cada curva y generar el espacio para un desarrollo normal de peralte entre estas. También puede considerarse un desarrollo forzado de peralte, eso sí, chequeando que la rampa de peralte, el delta SF, no me vaya a exceder la rampa máxima de peralte que está en el manual en la tabla 3.6, no me lo puedo exceder. Y habría de pronto también soluciones intermedias, hallando una longitud mínima requerida, pero con la mayor de las dos inclinaciones de la rampa de peralte. Esa es otra solución. Esta solución nos permitiría utilizar una inclinación de rampa que cumple para una curva, pero para la otra no. Entonces ahí, digamos que se recomendaría que en ese sector habría que disminuir la velocidad, entonces habría que hacerlo con una buena señalización. Otras alternativas es considerar un incremento en la rampa máxima del delta S de, de peralte de máximo un 20% a lo que está en la tabla 3.6. Sin embargo, esta solución debe contar con el visto bueno de las autoridades que van a recibir el diseño y en este caso la transición de peralte entre ambas curvas se realiza con demasiada incomodidad eh, y se debe recomendar disminuir la velocidad, entonces se debe hacer una buena señalización en este sector. Y la otra quinta alternativa sería considerar una transición no lineal, es decir, que la variación de peralte entre los dos puntos eh, de peralte máximo no es constante y se tendría una transición con dos inclinaciones, como el caso especial que denunciamos en el último gráfico de las diapositivas anteriores. Vamos a desarrollar este ejemplo numérico y vamos a proponer varias alternativas de solución. Es un caso típico de curvas de diferente sentido. Vamos a hacer el análisis del peralte. Obviamente, pues vamos a mostrar que es forzado. Tenemos un radio de curva 1 de 60 metros y cuya velocidad específica es de 40. Un radio de curva 2 de 80 metros con velocidad específica de 50 kilómetros por hora. Abscisa del PT1 K2 más 695.023 y la abscisa del PC2 K2 más 750.482. Con estos dos últimos valores podemos incluso desde ya hacer el cálculo de la entretangencia disponible. Entonces, haciendo la resta de esos dos valores, podemos saber que la entretangencia disponible es del orden de los 55.46 metros. Ahora, restará saber si esa distancia es suficiente para hacer la transición de N1, L1 más N2 más L2 y tomar decisiones de cómo solucionar el problema. Es una vía primaria de dos carriles de circulación, quiere decir que tiene un carril de ida y uno de regreso y cada uno de esos carriles tiene un ancho de 3,5. Se está pidiendo hacer el planteamiento para el diseño del peraltado combinado y forzado en ambas curvas y hacer el diagrama para mostrar el comportamiento del borde interior y exterior y calcular el valor del peralte en los puntos notables de ambas curvas. Entonces el desarrollo inicia con el cálculo del peralte que le corresponde a cada uno de los radios adoptados. Entonces para ello vamos a utilizar la tabla 3.4, ya que la vía que nos dan es primaria.
Como los valores de radio que nos dan no están de manera expedita en, en, el, en las tablas del manual, entonces hay que hacer una interpolación. Para el primer caso, el del radio de 60, haciendo la interpolación, se obtiene un, un peralte del 7,48%. Para el radio número 2, que es de 80 metros, que está entre 90 y 73, que es el mínimo para la velocidad de 50, obtenemos un peralte cercano al máximo, que es del 7,92. ¿Listo? Entonces, vamos a venir acá a hacer acá el calculito. Vamos a calcular de acuerdo a leer de la tabla 3,6 cuál es la rampa, el delta S que le corresponde a cada velocidad específica. Recuerden que la velocidad acá que nos dieron en el ejercicio para la curva 1 es de 40 y para el 2 es de 50. ¿Listo? Entonces acá en realidad esto es 40. Vamos acá. Este sería 40 y este sería de 50. Entonces vamos a mirar cuál es el valor de la rampa delta S máximo. Entonces usamos esas velocidades específicas que nos dieron y para una velocidad de 40 el delta S máximo sería de 0,96 y para la velocidad de 50 sería de 0,77. Recuerden que esto está en porcentaje. Estos valores se dan en porcentaje. Bueno, tercero, calculamos los elementos de la transición, es decir, calculamos las longitudes de aplanamiento y las longitudes de transición como tal. Recuerde que la fórmula de las longitudes de transición es A por E sobre delta S máximo y la fórmula de la longitud de aplanamiento es el bombeo normal por la longitud de transición, la longitud L de transición como tal, dividido el peralte respectivo, entonces obtenemos para L1 27,27 metros y para la N1 7,29. De manera análoga, repitiendo el proceso con los datos respectivos, obtenemos que para la longitud 2 de transición da 36 metros y la longitud de aplanamiento 2, 9,09 metros. La entretangencia disponible, que ya habíamos dicho cómo la calculábamos, que era la resta de la abscisa del PC2 menos el PT1 nos da 55,46. Y la entretangencia requerida es 79,65. ¿De dónde sale la entretangencia requerida? De la suma de L1 más L2 más N1 más N2. Eso sería lo que yo requiero para hacer toda la transición de manera normal. Ahora, concluyendo, necesito 79,65, pero solo dispongo físicamente de 55,46. ¿Qué podemos concluir al respecto? Que no caben las longitudes de transición requeridas, por tanto sería un caso de peralte forzado. Esa sería la conclusión. ¿Cuánto me hace falta para un desarrollo, al menos el caso límite de desarrollo normal? Me hacen falta 24,19 metros que salen de la resta de estos dos valores. Entonces, vuelvo y repito el significado de estos cálculos. Dispongo de 55,46 metros de manera física, teniendo el PT acá, coincidiendo con el punto E de la salida de la curva 1 y el PC2 en la meseta o el punto D2 de la curva de entrada. Para poder desarrollar al menos el caso límite necesitaría 24,19 metros adicionales. Quiere decir que hay que buscar una solución porque me está quedando un peralte forzado y como son curvas de diferente tipo, de diferente sentido, por eso me quedan así cruzado el diagrama. Como la entretangencia disponible es menor a lo que yo requiero para un desarrollo normal, si yo hago el chequeo de cuánto me quedaría la rampa de peralte forzado, esa rampa vendría siendo la inclinación de esta cosa acá, de esta rampa. ¿De cuánto me quedarían estas inclinaciones? Lo mismo acá y acá. Entonces, eso quiere decir
que siguiendo la fórmula que está en las diapositivas anteriores y utilizando solamente lo que dispongo, mire que ahí estoy solamente haciendo el chequeo con lo que dispongo físicamente, esa rampa me quedaría de 0,972% y estoy superando la rampa máxima de la tabla 3.6 que nos había dado para uno 0,96 y para el otro 0,77, que lo habíamos leído acá, incluso, mírenlo acá, 0,96 y 0,77. Entonces nos estamos excediendo esos valores. Listo. Entonces en este caso, plantearlo de esa manera, o sea, dejarlo forzado con esa longitud de entretangencia de 55 no es viable porque estoy excediendo estos valores recomendados. Se plantean las siguientes soluciones. Uno, considerar un desarrollo normal introduciendo parte de la transición en la curva. Por ejemplo, 40% de L en cada curva. Dos, desarrollando un porcentaje dentro de la curva, o sea, algo similar a la solución 1. Pero mirando de cuánto me queda la rampa, esta primera es buscando un desarrollo normal. Esa es la diferencia entre las dos soluciones. La primera es buscando un desarrollo normal, introduciendo parte de la curva. Ahora la dos es introduciendo parte de la transición, puede ser el mismo 40%, pero ya dejando el diagrama así en X. Y acá lo que tendría que hacer es desarrollarlo así como forzado, pero chequear simplemente la rampa que no me exceda los valores máximos recomendados. Esto si bien implicaría reducir un poco el peralte en el PT y en el PT1 y el PC2, que sería una eventual inseguridad, lo puedo hacer si cumplo como con ciertos requisitos que vamos a hablar en el ejercicio, nos vamos hablando, y quizás pueda que no se requiera un peralte forzado y sí un peralte normal, pero habría que hacer el chequeo. Igual en estos casos de peralte forzado, igual se sigue recomendando que en su sector se haga una buena señalización vial. Y la tercera opción, que la vamos a descartar, no la vamos a adoptar, es calcular el peralte forzado, o sea, sin modificar la posición en el diagrama del PT1 y el PC2 con 0,972, pero esto sería incumplir la norma, ya lo habíamos dicho acá que excedíamos estos valores. Entonces ahí estaría con un incumplimiento de la norma, sería algo muy incómodo porque estaría más inclinado que lo recomendable la calzada. Y en algunos casos podría conducir a accidentalidad si no se señaliza bien. Por tanto, esa no la vamos a adoptar y solo vamos a hacer el chequeo numérico de la solución 1 y de la solución 2. Para la solución 1, introducir el 40% de cada longitud de transición L, o sea, el 40% de L1 en la curva 1 e introducir el 40% de la longitud de transición L2 en la curva 2, buscando un desarrollo normal. Recuerde que el desarrollo normal es en el que en la mitad llegamos a un tramito de sección en bombeo. Acá estoy introduciendo lo máximo que puedo introducir. Ya no puedo introducir más de 40 porque no estaría cumpliendo con lo que establece el manual. Entonces aquí en este caso, mi nueva entretangencia disponible, acá vale aclarar que el PC y el PT no se están moviendo, van a preservar su abscisa. Lo que estoy haciendo es que estoy anticipando, estoy moviendo, desplazando el inicio de la transición. Lo que estoy moviendo es el inicio del punto notable A y por consecuente del resto de los puntos notables. Le estoy cambiando el lugar. Lo que estoy haciendo es dejando el PC y el PT quietos, estoy modificando el inicio y el final de la transición. Esas abscisas de esos puntos notables sí se modifican, pero el PC y el PT no. Entonces sería lo que ya dispongo físicamente, que es la entretangencia disponible, que era la abscisa del PC2 menos la del PT1, más el 40% de L1, más el 40% de L2. Si sumamos eso, me da 80,77 metros. Entonces, 80, ¿cuánto era? Ahora ya dispongo de 80, casi 81 metros, lo que dispongo con ese artificio matemático y geométrico que hice. ¿Y cuánto requería antes? Antes requería 79,65. Quiere decir que ahora ya sí, esta solución sí me cumple y que de hecho me va a quedar un tramito recto en la mitad entre ellos, que de sección en bombeo de 1,12 metros. Listo, que es incluso más de lo que requiero
para el desarrollo normal límite. Entonces esta solución sí me cumple y me va a quedar un tramito en la mitad del diagrama en menos 2% de 1.12. Vamos a mirarlo acá, mírenlo acá. Entonces, esto que están viendo acá, este 10.91, este 10.91 es 0.4 por L1, 10.91 es esto, 0.4 por 27 y este 14,4 es 0.4 por 36. Entonces, mire que yo lo que hice fue, esto se quedó quieto, voy a poner acá otro color. En realidad, el PC y el PT se quedaron quietos. Yo no los muevo porque ellos preservan su abscisa. Y yo lo que hago es como estirar hacia acá el diagrama, pero solamente en ese eje. Y estirar hacia acá el diagrama en ese eje. Y en el otro no lo toco porque en el otro es el de los peraltes. Entonces, eso es lo que hago, como hacer como un estiramiento. Acá quedan las rampas con las pendientes del TS originales y se alcanza a conseguir una sección en bombeo, que es la que va en menos 2% de 1.12% y esto ya es un desarrollo normal del peralte, ¿cierto? Eso era lo que quería, mirar si lo que me estaba antes dando forzado, ahora lo volví un caso normal. Listo, y acá se preserva el peralte 1 y el peralte número 2. Listo. Ahora, vamos a la otra solución. En la otra solución, acá me salió el dibujo antes de tiempo, pero no importa. Igual ahí van a ir apareciendo los resultados y enseguida lo explicamos. Desarrollando un porcentaje de L-tercios dentro de cada curva, L-tercios viene siendo casi el 33%, ¿cierto? Es el 33.33% de introducción de L en la curva y calculamos la rampa de peralte forzado, que en este caso nos va a dar este valor, enseguida vemos de dónde sacamos ese valor y ya va a ser el mismo valor en ambas ramas. Entonces aquí lo que hago es, recuerde que acá queda quieto, vamos acá ya otro color que no esté en el diagrama, el PT1 y el PC2 quedan quietos porque preservan su abscisa. Listo. Acá hacemos el mismo proceso, como si estiráramos esto en ambos sentidos. Y ya nos vamos a centrar en encontrar cuál es la abscisa acá, en el punto E1 de la curva 1 y en el punto D2 de la curva 2. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo que habíamos dicho de estos casos? Encontrar la X, después encontrar el E1 y después determinar cuánto es esta rampa y chequearla y si nos cumple, esa sería una solución satisfactoria. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos la abscisa de E1, después de E2, después de X, después el E1 y después la rampa? Entonces, E1, tengo la abscisa del PT1, ¿cuánto me regreso? Un tercio del E1. Entonces el E1 yo lo conozco, que era 27, 27. Entonces la abscisa de PT1 menos un tercio por el E1, entonces ya obtengo la abscisa del E1. Procedemos de manera análoga con el D2, pero entonces en el D2 ya lo voy a hacer a partir de el PC2. Entonces al PC2 le sumo este pedazo, que sería un tercio del E2, que era 36 metros, y obtengo el valor de la abscisa de D2. Listo. Ahora, entonces, ¿cuánto vale el EF? Que es la distancia entre esas dos mesetas. Pues es la resta de esas dos abscisas, es de 2 menos la abscisa de E1. Vamos a borrar un poquito acá esto. Y el valor que se obtiene de ese LF, entonces es esa resta que da 76,55. Esa es la distancia que tengo para hacer toda la transición de meseta a meseta, de curva a curva, ¿cierto? De peralte máximo de la curva 1 hasta el peralte máximo de la curva 2, tengo 76,55 metros. Muy bien, entonces ya tengo, ya tengo ese valor, calculo de cuánto me va a quedar la rampa de peralte forzado, que es E1 más E2 por A sobre LF, que lo acabamos de calcular acá, y resulta que esa rampa me da 0.74 y es menor
que el delta S solito anterior, el original, que daba 0.96, incluso es menor que el delta S solito 2, que era 0.77. ¿Eso qué significa? Lo que les dije al principio del video, que incluso el tema de que diga forzado no quiere decir que sea malo, porque incluso eso podría permitir reducir la inclinación de los bordes, o la inclinación relativa de la rampa de peralte para ambos bordes. Entonces mire que acá este valor que obtuve de rampa de peralte 0.70 es menor a 0.96 y es menor a 0.77, que eran las rampas originales. Es decir, que me queda una transición más cómoda porque estoy inclinando menos la calzada. Nos resta calcular el E', entonces el E', pues hay una fórmula que era E1 por LF más E1 más E2. Eso nos da 37.18, ya tengo calculado este. Y como ya conozco la abscisa en este punto, ¿cierto? Acá de E1 le sumo el E1 y ya obtengo la que necesitaba, que es la de X, que conducimos a llegar hasta allá. Entonces sería L1' más E1 más la abscisa de E1, en realidad es la abscisa de E1 más L1'. Eso me da que la abscisa del punto X, que es el punto donde se encuentran las dos rampas en un peralte cero, es de K2 más 723.11. Y con ese valor yo ya puedo venir y calcular el peralte acá. Para que tengo que calcular cuánto es el peralte en el PT1 y cuánto es el peralte en el PC2. Ese peralte va a ser inferior al máximo para ese radio, es decir, al peralte full, va a ser inferior al peralte full. El peralte full 2 es 792 y el peralte full o el peralte completo 1 es 748. Mire que acá el peralte pues va a ser inferior a 748 en este lado y el del PC2 va a ser inferior a 792. ¿Pero cuánto es? Entonces, para eso, pues habría que encontrar cuánto es esta distancia hasta acá, que es la distancia, lo que llamamos allá el dP. En este caso, pues el P ya va a ser distancia al PT1. Y en el otro sentido, encontrar cuál es esta distancia, PC2, distancia a PC2, para aplicar la fórmula de encontrar el peralte en cualquier punto de la rampa. ¿Sí? Para eso vimos la fórmula. Entonces, calculamos a lo que se llama el factor de peralte, que es simplemente la variación del peralte por longitud, 7.48 que es E1 más 7.92 que es E2, dividido LF, eso da una variación, es como una variación unitaria del peralte, 0.201% por cada metro recorrido. Calculamos con esta fórmula, que viene siendo la misma que les mostré en unas diapositivas anteriores. Calculamos el peralte en el PT1 y en el PC2 como esta sería la distancia PT1, que es simplemente la abscisa de X menos la abscisa del PT1, y esta otra es la distancia PC2 que acabo de marcar en el diagrama, que es simplemente la distancia del PC2 menos la abscisa de X. Mire que acá aparece X y acá aparece X, por eso las necesitamos desde un principio. Multiplico esa resta por el factor de peralte y obtenemos que el peralte en el PT1, es decir, en este punto, es de 5.64% y en el otro, en el PC2 acá, es de más 5.5%. Obviamente en el punto homólogo abajo pues será la misma magnitud negativa y acá será también menos 0.564. Entonces ahí ya encontré cuál es el peralte en esos dos puntos notables de esas curvas consecutivas. Ahora, ¿qué faltaría verificar? Habría que verificar que en al menos en un tercio, esto venimos trabajando acá con el sistema ARCO, entonces eso sería LS tercios, en cada curva quede con el peralte completo, que es el chequeo que les dije en la clase anterior que hay que verificar para que haya peralte suficiente y durante un tiempo prudente para soportar el empuje de la fuerza centrífuga. Como en este caso no hay datos suficientes en el ejercicio para realizar este chequeo, entonces ahí finalizaría este ejercicio.
Bueno, ahora vamos a ver el caso de curvas consecutivas en el mismo sentido, o sea, dos derechas o dos izquierdas. En este caso, y como ya lo había manifestado, entonces aquí, así como en el anterior tratamos de buscar cuál era la abscisa de un punto X, aquí nos vamos a enfocar en encontrar la abscisa de un punto que vamos a llamar Y y un punto que vamos a llamar Z. Inicialmente vamos a considerar que esos puntos tienen un peralte de, como usamos el bombeo normal, pues tendrían un peralte de más 2. ¿Sí? Entonces de esos puntos ya conoceríamos pues el peralte. Sin embargo, entonces tendríamos que conocer cuál es la abscisa. Ahora bien, estas abscisas las vamos a conocer a partir de las que conocemos, que son las del PT1, y, o sea, el punto de salida de la curva previa y el punto de comienzo de la curva siguiente, con las respectivas longitudes de transición de cada una. Hay varias soluciones, igual como en el anterior, para vías con tramitos rectos que sean largos, de pronto no hay que introducir parte de la transición en la curva, pero lo habitual es que si se presenta peralte forzado, seguramente es porque las rectas son cortas, las rectas de intertangencia son cortas y haya que introducir un porcentaje de KL en la curva, que sería el caso más característico que estamos contando en esta parte de acá. Una cosa importante es que tenemos que encontrar cuánto vale la distancia YZ, que es esta distancia que vamos a hallar como la abscisa de Z menos la abscisa de Y la vamos a chequear con dos valores de referencia. El primero, esa abscisa YZ o ZY debe ser al menos de 20 metros para vías lentas, vías con velocidades de diseño entre 20 y 50 kilómetros por hora. Y de al menos 30 metros para vías rápidas, o sea, vías con velocidades de diseño mayores a 50 kilómetros por hora. ¿Y por qué el tamaño de esa recta es importante? Para que, supongamos, el carro, un vehículo, un tractocamión que tiene por ahí 20, 22 metros, o pongámosle 21 metros de longitud, para que no quede como si los peraltes 1 y 2 son diferentes, esta rampa y esta rampa pueden quedar con diferente valor de pendiente para que no quede, por ejemplo, el cabezote o la trompa pues, del vehículo tractocamión, o sea, el vehículo tractor quede, por ejemplo, en esta rampa con una pendiente, pero el remolque quede en esta otra con otra pendiente, o sea, para que por una cuestión como de seguridad. Entonces, por eso se pone como una distancia que sea más o menos de 20 metros de referencia como mínimo para vías lentas y de 30 metros para vías rápidas, para evitar ese inconveniente. ¿Cómo se procede? Miren que acá el borde externo permanece arriba y el borde interno permanece abajo, ¿cierto? Siempre como son dos curvas derechas o dos izquierdas, pues el borde va a permanecer el externo arriba y va a llegar a un pedazo donde va a quedarse constante. El conductor va a mantener constante ahí la dirección y después ya hace el giro para tomar la curva siguiente con el peralte que corresponda. Es posible también que esa solución llevando el punto YZ al bombeo no sea suficiente y que haya que subir más, por ejemplo por acá. Y mire que si el bombeo es del 2%, en esta sección de acá yo estaría alrededor del 4%, ¿sí? Alrededor del 4%. Pero entonces no hay un valor como que uno estipule que tenga que cumplir. Pueden probar con el 2,5, llevándolo a 3, llevándolo a 4. Incluso habría una solución ya muy loca que sería simplemente unir estas dos mesetas, pero esa no sería pues como una solución muy recomendada porque eso parecería pues como una pista de la NASCAR o una pista de una montaña rusa. Entonces ya ven que no solamente bastaría en algunos casos con llevarlo al bombeo, hay casos donde habría que subir el peralte de esos puntos YZ a un porcentaje más alto. Habría que hacer los chequeos respectivos y volver a verificar la distancia YZ obtenida con los dos valores de referencia por cuestiones de comodidad. Acá es lo mismo, las soluciones planteadas inicialmente apuntan a la primera apuntaría a llevar el,
esa mesetica en la mitad al bombeo, ¿cierto? El del carril superior al +2 y el otro, el inferior al -2, y encontrar esa distancia YZ y hacer el chequeo. Hay otras soluciones donde quizás haya que introducir parte de la transición en cada curva, como hemos venido haciendo. Esa es otra solución. Y si ninguna de esas cumple, entonces ya sí se pensaría en subir de peralte el punto Y y el Z, un valor más alto, por ejemplo, +3 y -3 con el respectivo borde, o +2,5 y -2,5. Ya habría que probar. Y la última, la que no es muy atractiva ni recomendada, la que les decía de unir las dos mesetas, pero esa sí sería un poco incómoda y no es muy recomendable. Vamos a desarrollar este ejercicio para ilustrar el proceso y, y entonces aquí vamos a hacer todos los chequeos. Pues son dos curvas, en este caso son dos curvas derechas. Acá tengo dos curvas derechas, o sea que el carril que va a subir es el que queda a este lado, que sería al izquierdo, el que va a permanecer arriba. Sí. Nos dan un valor de radio 1 de 115 metros, un valor de radio de curva 2 de 105 metros, la abscisa del PT1 K3 más 499.3, la abscisa del PC2 K3 más 566.96. Velocidad específica de la curva 160, velocidad específica de la curva 250 km por hora. También es una vía primaria de dos carriles, uno por cada sentido de circulación y con un ancho de 3,5 cada carril. Acá nos piden lo mismo, hacer el planteamiento del peraltado combinado y forzado y mostrar cómo quedaría el diagrama. Entonces lo que hacemos es lo mismo de ahora, calcular el peralte que le corresponde a cada radio adoptado, según la tabla 3.4 en este caso, porque es una vía primaria. Hacemos la interpolación entre los valores en los cuales caen nuestros radios. Obtenemos un peralte 1 de 7.98 y obtenemos un peralte 2 de 7.45. Verificamos cuál es la rampa delta S máximo de acuerdo a la tabla 3.6. Obtenemos la 1 de 0.60, la rampa 2 de 0.77. Calculamos los elementos de transición. La entretangencia disponible, pues aquí ya apareció, pero es la resta del PC2, de la abscisa del PC2 menos la abscisa del PT1, que nos da 67.66. Veníamos por acá en el tercer paso, calcular L1, N1, L2 y N2. Entonces ahí están los valores. Recuerde que eso es A por E sobre delta S y la N es el bombeo por L sobre el peralte respectivo. Si sumamos todo esto me da la entretangencia disponible, o sea, si sumamos L1, L2, N1 y N2, eso me da la entretangencia requerida, porque ya la disponible la conozco. Y si sumamos eso, entonces eso nos da que se requiere para hacer toda la transición de 101.17. Pero en realidad, ¿con cuánto cuento? Con 67. Físicamente cuento con 67.66. Es decir, que si yo hago este chequeo, vamos a obtener que tengo un peralte forzado y que me harían falta 33.51 metros para tener el caso límite de un desarrollo normal. ¿De dónde sale ese 33.51? Pues de la resta de estos dos valores. Eso es lo que me hace falta para llevar el peralte forzado a un caso límite con desarrollo normal en la recta. La primera solución va a apuntar a identificar los puntos donde la transición llega al bombeo, es decir, vamos a identificar en qué abscisa queda el Y y en qué abscisa queda el Z, sin modificar la posición del PC y el PT. Entonces, hacemos el diagrama, eh, vamos a encontrar en qué posición queda el punto Y, ya sabemos el peralte que es +2, lo mismo el Z también es +2. Ahora necesitamos encontrar esta abscisa. ¿Cómo se obtiene ese valor? Pues entonces lo que yo puedo hacer es pararme acá en la abscisa del PT1, sumar L y regresarme N. Ahí ya encontré el valor de la Y. Y ahora
Lo que voy a hacer acá es encontrar el valor de la Z y es a partir del PC2 me regreso L2 y le sumo N2. ¿Sí? Entonces, sumo y resto las longitudes respectivas de N y de L. Y ya obtengo entonces eh, la abscisa de Z y la abscisa de Y. Ahora voy a mirar cuánto vale la distancia ZY o YZ. Pues hago la resta de abscisas y encuentro que en esa posición para esta solución, haciendo esa resta, eso me da 8.01 metros. Pero resulta que esta vía tiene una velocidad de diseño de 40, una velocidad tramo de 40, y para una vía con esas características el valor de referencia debe ser al menos de 20 metros. Por tanto, esta solución no cumple con lo requerido. Debemos hacer alguna modificación. Vamos a ver esta segunda solución. En esta segunda solución vamos a introducir un tercio de cada longitud de transición dentro de la curva para tener más espacio. Y vamos a seguir preservando la recta YZ en más 2%, o sea, en el bombeo. Vamos a ver si esta nos cumple. Entonces acá ya sabemos que esto vale 2%, la vamos a preservar ahí, pero lo único que hice acá entonces fue, dejando estos dos quietos, lo que hago es tratar como de estirar hacia acá lo demás, y entonces esta distancia acá vale un tercio de L1, que ya sabemos cuánto es L1, y acá tengo un tercio de L2. Entonces simplemente voy a poner acá otro color para calcular la de Y. Entonces tengo la del PT1, le resto 2 tercios de L1 y me regreso N1. Y ahí obtengo la de Y, la abscisa. Recuerde que ese es el objetivo. Y para el otro lado, partiendo del PC2, entonces me regreso 2 tercios de L2 y le sumo N2 y ya tengo la abscisa de Z y vuelvo a hacer el mismo chequeo. Encuentro cuánto vale esa distancia eh, YZ, en este caso me da 34 y como 34 es mayor que 20, esta solución sí me cumple y ahí ya quedaría resuelto el problema de peralte forzado. Entonces esta es una solución satisfactoria. Hay otras soluciones, no es la única. Miremos una última solución que también cumpliría si alguien hubiera decidido hacer otra solución. Pues acá tengo esta otra, es sin introducir transición en las curvas, o sea, sin introducir ningún porcentaje de L dentro de las curvas, sino llevando YZ en vez de a 2% y a menos 2%, llevándolo a 3% y a menos 3% es el respectivo borde. En este caso, ya aplica la fórmula que vimos ahora, a yo la explico acá. En este caso, conozco este peralte de Y porque yo lo estoy adoptando, conozco el peralte de Z porque yo lo estoy adoptando. Listo. Ahora lo que tengo que conocer es eh, encontrar la abscisa en el cual el peralte es 0 y acá también en el cual el peralte es 0 en el diagrama. Y eso lo puedo saber simplemente sumando la abscisa del PT1, le sumo L1 y ya encuentro ese punto, sería L1, eso es L1. Y si al PC2 me le regreso L2, que vale 33.86, pues ya llego acá al punto donde el peralte es 0. Y conociendo esa abscisa, acá en este punto o esa distancia, conociendo esa distancia, yo puedo conocer la abscisa del punto Y. Entonces lo que puedo hacer es que es la abscisa para conocer la abscisa de Y, en este caso sería PT1, ¿cierto? La abscisa de PT1 más L1 y le resto, me regreso DP, este DP sería DPY, que está abajo como DPY, porque ya lo conozco, ya lo calculé. Y en el otro lado, vamos a otro color, acá en el otro lado hago lo mismo, entonces a la abscisa de PC2 le resto L2 y después le sumo DPZ, que ya está calculado acá abajo,
con la respectiva fórmula, miren cómo se calculaba. P, que lo conocía porque yo lo adopté, que es 3, por el E2, que ya lo habíamos calculado sobre el peralte 2. Entonces ya tengo todo para poder calcular esas distancias. La tengo acá y la tengo acá. Ya calculo la abscisa de Y, como acabo de mostrar con color verde y color morado. Y finalmente la distancia YZ, que en este caso, ay, acá este está incorrecto. Vamos a corregirlo acá en un momento. Entonces acá haciendo el ajuste respectivo, vemos que nos da 18, está muy cerca del 20, ¿cierto? Pero sigue siendo inferior a 20, que es el valor recomendado para vías de entre 20 y 50 kilómetros. Entonces no cumple por poco, por muy poco. Para efectos prácticos casi pues que sería cumplir, pero matemáticamente pues le falta un poquito y eso implicaría que en lugar de subir a 3% el punto Y y Z, habría que subirlo un poquito más, de pronto 3,2%. Yo creo que ya con 3,2%, pero habría que verificarlo. Esta distancia sube, entonces quedaría por acá, si queda 3,2%, quedaría una distancia más larguita, aquí más larga, y esa distancia ya seguramente va a quedar superior a los 20, pero hay que hacer el chequeo. Y esa ya quizás con 3,2 ya sí nos cumpla eh, con ese requerimiento o ese valor de referencia de los 20 para vías lentas. Entonces, esta es toda la explicación en lo referente a lo que es un desarrollo normal de peralte y un desarrollo forzado de peralte, tanto en curvas de diferente sentido como en curvas de un mismo sentido. Estaremos haciendo más ejercicios numéricos para afianzar los conocimientos en este tema tan importante. Saludos.